Bueno, Javier Moreno, muchas gracias por estar aquí hoy. Un consultor referente en todo lo que tiene que ver con la selección de profesionales en el sector legal, con más, bueno, socio fundador de Iuristalen, que hace una semana estábamos celebrando los 15 años ya en el mercado, que se dice pronto. Y en esta trayectoria de 25 años has vivido tanto la parte desde dentro de despachos de abogados como ahora como consultor desde fuera. ¿Qué crees que te ha sorprendido más en esta evolución? ¿Qué podrías destacar? Pues muchas cosas. La primera es la desaparición de la corbata. Muy bien, muy bien. La corbata, Gran avance, gran como se avance. puede ver, ha desaparecido en los despachos, ¿no? Bueno, tiene alguna connotación también, ¿no? En cuanto al formalismo, por lo menos hacia afuera de la profesión, ¿no? Y al final, pues también es verdad que bebemos mucho de la influencia anglosajona, ¿no? Entonces, sobre todo en uno de los despachos, pero yo diría que en general en el sector jurídico, ¿no? Entonces, yo lo que he visto en este recorrido, claro, yo cuando empecé con el tema del headhunting Claro, y porque la búsqueda, empezaste en el 2010, que ya viste empezamos en el ahí una 2010, sí. necesidad realmente. Sí, bueno, de hecho empecé antes, bueno, y cuando yo estaba en Clifford, veía pues la necesidad, cuando teníamos que externalizar algún proceso, pues no había ningún headhunter, ninguna firma de verdad especializada en el sector legal. Y claro, teníamos que hacer casi nosotros el proceso guiando a la consultora en ese proceso porque no conocían bien la profesión, las especialidades, etcétera, ¿no? Em, yo diría que o sea, uno de los cambios más importantes desde mi punto de vista son los ciclos de carrera. Es decir, antes los ciclos de carrera eran pues de 8 o 10 años y ahora los ciclos de carrera son de 2 o de 3, ¿no? Es decir, que ha habido en este sentido, no sé si es bueno o es malo, creo que ciclos de carrera muy cortos no son buenos, pero es verdad que es una realidad que ahora, y ya desde hace unos años, por diferentes motivos, porque las generaciones que se han ido incorporando al mundo del trabajo, la millennial ya hace unos años, ahora la Z, pues bueno, son generaciones más inquietas, están en búsqueda de retos constantes. Las oportunidades también son más transparentes, es decir, hay más información sobre oportunidades profesionales que hace 15 o 20 años. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos en el 2010, LinkedIn era una herramienta todavía Claro, que estaba empezando, ¿no? Nosotros la empezábamos a utilizar, pero claro, nosotros pues tirábamos de directorios claro. pues de las escuelas de negocios de SADE, del IE, que nos pasaban su cuadernillo con los alumnos y llamamos por teléfono a su casa porque los móviles sí, que ya estaban, evidentemente, pero todavía había como, en fin, WhatsApp desde luego no Mm. existía. Entonces, bueno, pero yo diría que para mí uno de los aspectos que han cambiado más es la dinamización del mercado en cuanto a que los profesionales se plantean cambios pues de una manera casi constante. Claro, por qué crees que se debe? Porque, bueno, por un lado tenemos los jóvenes, después están los socios, ¿cómo? Bueno, yo, a ver, en cuanto a los jóvenes, y yo que ya tengo hijos o hijas en este caso que están ya en el mercado profesional y están trabajando, una de mis hijas ha estado 2 años en una consultora y ya le parecía que tenía que cambiar, ¿no? Y oye, Clara, dales más tiempo, te han dado mucho, todavía te queda mucho por aprender, pero es un poco generacional, ¿no? Esa inquietud por conocer otras realidades profesionales, conocer pues otro tipo de organización. Bueno, ese yo diría que es la inquietud de los jóvenes unido a la mayor información que hay en el mercado de oportunidades. La información ahora fluye. Antes, bueno, pues tenías que ir al tablón de anuncios del Colegio de Abogados a ver si había alguna posición porque estabas interesada en un cambio. Claro, hoy en día, entre que los jóvenes pues ya se comparten entre ellos oportunidades profesionales, LinkedIn y otras digamos, plataformas y tal,
pues claro, las oportunidades hoy en día son muy visibles, Claro. ¿no? Y lo que hace, porque aquí he escuchado las dos cosas, ¿no? Por una diferencia mínimo de salario, cualquier abogado más que no sea tan senior se mueve de un despacho, o porque buscan ese equilibrio, que no quieren dedicar tantas horas, que le den otras, digamos, facilidades, ¿no? O flexibilidad. Sí, a ver, otro factor que ha cambiado mucho es lo que tú comentas ahora, precisamente, que es la flexibilidad y la conciliación, ¿no? O sea, el trabajar en un entorno amigable, ¿no? Que eso puede tener pues muchas connotaciones, ¿no? El tema salarial, evidentemente, influye. Sigue siendo, si no el motivo uno, el motivo dos, ¿no? Pero ya no es solo la retribución, ¿no? Eh, puede ser que en algunos casos, oye, por 2.000 euros más, 3.000 euros más, te cambies de trabajo. Yo creo que no, ¿eh? O sea, tiene que ser pues una diferencia superior y eso no es tan fácil de conseguir, ¿no? Pero sí que es verdad que el ofrecer un entorno amigable, y por entorno amigable podemos entender pues eso, que de verdad haya una cultura flexible, que de verdad haya una cultura de conciliación, eh, que de verdad haya pues una cultura también donde se premien o se felicite a los profesionales. Fíjate que es una tontería, pero una palmadita en la espalda a alguien cuando ha hecho un buen trabajo, pues tiene eso mucho más efecto a lo mejor que una subida salarial, ¿no? Entonces hay factores, ¿no? de las organizaciones, de los despachos, que muchas veces se les olvida a los propios socios pues o dar ese feedback continuo. Eso es lo que esperan los jóvenes, ¿no? Feedback continuo, decir, oye, lo estoy haciendo bien, ¿qué puedo hacer para mejorar? O sea, los jóvenes son muy exigentes en este sentido, ¿no? Es decir, por tanto, muchas veces van en búsqueda de ese entorno, ¿no? Donde ellos estén a gusto, puedan trabajar en temas interesantes, puedan ganarse razonablemente bien la vida, pero ya no es esa aspiración a llegar a ser socio, ¿no? Claro, ¿y cómo se compatibiliza eso? Quiero decir, al final el derecho de los negocios es muy exigente en ese sentido, son muchas horas. ¿Están poniendo medidas los despachos? Mira, yo, sinceramente, los grandes, fíjate, que son los que tienen más recursos, yo creo que es un tema de organización del trabajo y de planificación de recursos, porque hay despachos medianos que están consiguiendo, y podría poner muchos ejemplos, que sus profesionales a las 7 de la tarde terminen, empezando por los socios. Esto en esos entornos que tú y yo sabemos de grandes firmas, de esas que están arriba de todo en los rankings y tal, eso hay una cultura todavía, yo diría, perniciosa, ¿no? O sea, sí, o sea, es decir, yo creo que no hay una planificación de recursos, porque al final, si organizas bien el trabajo y esto nosotros lo notamos mucho, es decir, siempre las búsquedas han de ser de hoy para hoy, ¿no? De hoy para ayer, ¿no? Es decir, no hay una planificación, ¿no? Yo entiendo que sobre todo en las áreas transaccionales, oye, de repente te entran 3 proyectos o 4 de money y claro, y entonces los equipos se desbordan, ¿no? Eso es difícil de planificar, ¿no? Pero sí que es verdad que cuesta que apuesten por a lo mejor sobredimensionar las plantillas para que sus abogados puedan vivir mejor. Este es un discurso que yo digo mucho, ¿no? Pero que no se lleva a la realidad. Entonces, quien sufre es recursos humanos porque sus abogados se van. Entonces, hay una desafección de la gente joven, pues aquellos abogados de 2 a 7 años, que es donde hay unos índices de rotación brutales. Porque claro, porque por lo que hablábamos antes, generacionalmente la gente quiere vivir mejor y quiere tener vida, ¿no? Quiere tener vida propia. Yo hablando con un socio no hace mucho me decía, claro, yo tengo que cambiar la mentalidad porque yo cuando entrevistaba a un candidato estaba pensando que le compraba las 24 horas de su tiempo, ¿no? Claro, esto es un error, ¿no? Es decir, que hay que también los de arriba, ¿no? Los que están arriba, pues han de tratar, que ya lo están haciendo, cambiar esa mentalidad, ¿no? Acerca de sus equipos, ¿no? Claro, pues aquí entra mucho también todo lo que tiene que ver con la marca empleadora, ¿no? El employer branding, todo lo que es la cultura del despacho. Se está trabajando en eso, o sea, más que una política de recursos humanos, se está trabajando en crear esa cultura para poder retener el talento, ¿no? Es como se llamaba. Sí. A ver,
se están haciendo esfuerzos y los departamentos de recursos humanos se están rompiendo la cabeza por ofrecer lo que decíamos, ese entorno más amigable para hacer de ese despacho un sitio donde trabajar a gusto, ¿no? Y trabaja mucho, lógicamente, la parte de employer branding, ¿no? Pero claro, la parte de employer branding, si luego dentro no hay una cultura de verdad auténtica, Totalmente, de autenticidad, claro, de transparencia, o sea, la gente joven lo que quiere es transparencia también en cuanto a su evolución salarial, transparencia en cuanto a la evolución que puede tener en su carrera profesional. Y eso la gente joven lo sabe, por lo que decíamos antes, porque la información fluye. Entonces, todas las organizaciones, despachos, empresas han de ser conscientes de que no pueden engañar en el buen sentido, es decir, porque la gente joven se lo explica todo, se lo cuenta todo. Y bueno, y ahora con la transposición de esta directiva europea de la transparencia salarial, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se aborda, ¿no? Porque esto va a ser un reto para todo el mundo empresarial, ¿eh? O sea, aquí, pero claro, en estas organizaciones de alto rendimiento, como son los despachos de abogados, de la abogacía de los negocios, donde los sueldos son muy importantes y están por encima de la media claramente, claro, de otros sectores, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo diría que autenticidad y transparencia, ¿no? Para conseguir pues, ser una firma con buen nombre empleador. Vale. Hablamos de nuevas generaciones, pero ¿qué hay de los socios? Porque también vemos, yo por lo menos percibo mucha más rotación ahora que hace unos años de socios, ¿no? También, es verdad, o sea, esto está afectando, hombre, sí que es verdad que, bueno, al final, como son modelos piramidales, pues hay más movimiento, ¿no? En la base y en la parte media, ¿no? Que por arriba, ¿no? Pero por arriba también, es decir, bueno, esto es fruto también de lo dinámico que es este mercado, de que además aquí en Madrid siguen llegando firmas extranjeras. Claro. Hubo una época, ¿no? Los 90, parte de los 2000, donde han ido llegando firmas anglosajonas, firmas extranjeras, bueno, y que han hecho, como han aterrizado aquí, pues bueno, pues fichando socios otras firmas, ¿no? Luego, pues hoy han surgido pues firmas emergentes, volvió, por ejemplo, Andersen, después de esa etapa, ¿no? Donde estaba asociada a Garrigues. Bueno, claro, hay planteamientos de despachos muy interesantes y al final, pues socios que entienden que no están reconocidos en su firma actual, normalmente pues por un tema retributivo, aquí sí que a nivel de socios, pues ya sabes que, bueno, pues que en muchas firmas todavía esa doble clasificación, el socio profesional, el socio de cuota. Entonces, bueno, por un tema también piramidal, pues hay socios que no pueden aspirar a entrar en el equity de esa firma y, bueno, y en cambio, pues hay otras donde hay ese espacio y entonces se producen estos movimientos. Esto es como el juego de las sillas también, ¿no? Sí. Se mueve uno y desencadena un movimiento circular, ¿no? También, Javier, hemos visto de socios que se van con otros socios y crean su propio proyecto, ¿no? Eso también se ha visto. También, sí, hay proyectos de nuevos despachos, de firmas emergentes, de startups o spin-offs, ¿no? que surgen. Es un mercado muy dinámico, es decir, la verdad es que y nacen boutiques también pues, de una sola especialidad, ¿no? que pues, para ocupar ese nicho que a lo mejor no está bien atendido. Han llegado también las ASLP, que también es muy interesante y que eso también ha hecho que pues, oye, algunos socios cansados de esas estructuras grandes, esas estructuras donde hay mucha exigencia, mucha presión, pues oye, planteen también el ejercicio de la abogacía de una manera más relajada, por proyectos, es decir, que todo eso forma parte de la evolución del sector, que está pues, en constante ebullición, ¿no? Vosotros habéis estado también trabajando en todo lo que son fusiones, ¿no? Hablando de estos movimientos que tiene el sector, fusiones, integraciones, ahí hay un componente también de selección, de cuidar al equipo importante, ¿no? De saber cómo aproximarse. Bueno, yo he vivido algún proceso de este tipo y al final el talento no se evalúa tanto. Es decir, al final todos estos procesos
funcionan porque hay un enamoramiento entre los socios de una firma y de otra, hay una afinidad, hay una complementariedad pues, de áreas de práctica, pero curiosamente luego pues eso no baja a una segunda capa, ¿no? Para decir, oye, a ver, ¿qué perfil de abogados tenéis? O sea, al final eso queda arriba y tiene su lógica, ¿no? Porque al final, pues oye, quienes se han de entender pues son los socios y se supone que por abajo pues habrá como una integración natural, ¿no? Que no siempre es así, ¿no? Pero así como en otros sectores de industria se hace pues como un assessment, ¿no? De los equipos y tal, en ese sector todavía no ha llegado eso. No ha O sea, al llegado. final, Se queda decir, arriba. oye, los socios se entienden, los socios ven que hay buena química, que se llevan bien o que potencialmente se van a llevar bien, que hay una complementariedad en áreas de práctica y, oye, para adelante. Eso es así, ¿no? eso es así. Es tu experiencia. Sí. ¿Qué crees que preocupa más ahora mismo a los despachos? ¿Atraer ese talento o retenerlo? Bueno, yo lo que veo es que es curioso eso, ¿eh? Pero se habla mucho de retener o fidelizar. A mí, Fidelizar, a mí me sí. gusta más decir fidelizar, ¿no? Retener parece que estás allí reteniendo. Pero claro, y eso, hablando con responsables de recursos humanos, ¿no? Se pone mucho énfasis en la captación. Es decir, yo sigo viendo pues, que para captar pues, despliegan todas sus virtudes, como un pavo real, despliegan allí ese ramillete de, digamos, de propuestas atractivas para atraer ese talento, mejoras salariales, y eso hace que muchas veces pues, no se cuide bien el talento interno, ¿no? Y esto es lo que te decía antes, ¿no? Que ha de haber realmente esa cultura pues de autenticidad y de transparencia, ¿no? Y eso hace que el talento se quede, ¿no? Si el talento está cuidado, está en un entorno amigable, sus socios, los que están arriba, velan por ellos, los cuidan. Pues estamos hablando aquí de que hayan de ser madres o padres, ¿no? Estamos hablando de una relación profesional. Pero sí que es verdad que una palmadita en la espalda, un feedback de su trabajo, de su evolución, de que tengan esa hoja de ruta pues más o menos clara de evolución. Pues eso al final es lo que hace que el talento se quede, ¿no? Y lógicamente pues saben pues, que tiene que haber una progresión, pero yo lo oigo mucho estos abogados que están en una firma y dicen, bueno, claro, es que aquí solo se tiene en cuenta a los nuevos y tal, y para las promociones, ¿no? Porque claro, porque muchas veces tú estás ahí en carrera, ¿no? En competencia, pues con colegas tuyos que están más o menos a tu mismo nivel, entonces, claro, se van creando oportunidades más arriba. Y entonces, pues algunas son por incorporación de profesionales de fuera, ¿no? Y esto crea pues un desánimo, ¿no? Eso para mí es la clave o una de las claves para los departamentos de recursos humanos a gestionar. Claro, porque hay veces que cuando se habla de rotación, ¿cuándo empieza a ser preocupante? Porque muchas veces se dice, oye, pues rotación, pues el mercado es muy dinámico y es normal que la gente se vaya y entre, pero hay un momento en el que hay que replantearse si es algo que se está fallando desde dentro, ¿no? Sí, a ver, o sea, aquí hay dos cosas, ¿no? Una, la que estamos hablando, que es una realidad, que es que la gente joven hoy es muy, no voluble, no me gusta la palabra, sino que tiende, por inercia, a moverse y a buscar nuevos retos, ¿no? Eso es así, hay un tema generacional allí clarísimo, ¿no? Pero también hay despachos, hay organizaciones que también se basan en eso para justificarse, decir, bueno, no, es que esto es un mal generalizado, ¿no? Y es aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Y muchas veces descuidan pues, el desarrollar políticas pues, que realmente funcionen, ¿no? Como lo que yo te decía, decir, oye, pues vamos a fichar más abogados para que nuestros abogados vivan mejor, porque entonces el reparto del trabajo será más equitativo y aunque haya puntas, que todo el mundo entiende en esta profesión que hay puntas, pero nuestra gente podrá vivir mejor, ¿no? Muchas Pero veces... eso choca con objetivos de negocio, ¿no? Pero al final no están... Claro. Estamos hablando de la rentabilidad, ¿no? Eso es otro de los males, yo diría, de este sector, ¿no? Que hay una obsesión por la rentabilidad, ¿no? Oye,
ya sabemos que los despachos se ganan muy bien la vida, es de los sectores donde hay una marginalidad más alta, con lo cual eso da, o sea, eso da da para mucho, ¿no? O sea, es un negocio que son unos privilegiados, es decir, pero es verdad que como hay esa obsesión por la rentabilidad, hace que normalmente pues tengan a sus equipos pues como muy apretados, ¿no? Muy justos, muy apretados, y esto al final la consecuencia es que la gente vive peor, porque claro, la carga de trabajo pues es muy alta, ¿no? Claro. Javier, ¿tú cómo crees que ha evolucionado la estructura de partnership en los despachos? Pues yo he visto una evolución también bastante significativa, ¿no? Es decir, tradicionalmente había dos modelos muy claros, ¿no? El modelo Lockstep, de las firmas anglosajonas, y el modelo That You Kill de las firmas americanas, ¿no? Es decir, que básicamente el Lockstep es un modelo más solidario, ¿no? Donde los socios, a medida que van avanzando en su carrera profesional, pues tiene unas condiciones iguales, ¿no? Esto en firmas internacionales, yo que había trabajado en Clifford Chance, pues era así, ¿no? Los socios estaban en el escalón 1, ganaban lo mismo, estuvieran donde estuvieran. Independientemente de que uno facturara más, otro facturara menos. Exacto, es decir, era un criterio muy solidario y que realmente pues daba mucha cohesión a la firma, ¿no? El modelo americano, por contra, es al final, oye, pues yo gano lo que soy capaz de generar. Es decir, yo ingreso, pues dependo única y exclusivamente de lo que yo sea capaz de generar. Bueno, un modelo pues muy motivador, muy estimulante, sobre todo para aquellos socios rainmakers, ¿no? Estos que son auténticas bestias comerciales, ¿no? Entonces, claro, todo esto se ha ido modificando en estos tiempos, yo creo que para bien, buscando un modelo más meritocrático, ¿no? Buscando un equilibrio, un modelo híbrido entre los dos, ¿no? Es decir, entonces lo que vemos ahora en la mayoría de firmas es que por una parte se tiene en cuenta el tema meritocrático, es decir, oye, si hay un socio que realmente un año le va muy bien y se ha hecho un hartón de trabajar, etcétera, pues versus otro que a lo mejor no le ha ido tan bien y a lo mejor tampoco ha trabajado tanto, ¿no? Poniéndolo así en estos términos, pues es lógico que ese socio que, oye, que ha trabajado más y que ha conseguido facturar más, pues tenga pues un plus en la retribución, ¿no? Sin perder de vista el tema mutualista, ¿no? Sin perder de vista ese criterio de solidaridad, porque claro, si un socio de repente un año le va muy mal, pues porque está en un área de práctica, pues no sé, en procesal o en un área más transaccional y ese año pues no hay transacciones o hay muy pocas y tal, pues bueno, pues que tampoco se vean mermado de una manera importante sus ingresos, ¿no? Entonces lo que vemos es que la mayoría de firmas han adoptado un modelo híbrido entre los dos, ¿no? Porque esto además, claro, determina mucho también la cultura de ese despacho, ¿no? O sea, si un socio va muy presionado por resultados, por conseguir clientes, por vender y tal, pues esa presión la va a pasar a su equipo, ¿no? Y su equipo pues no lo va a pasar bien seguramente, ¿no? Versus, no te digo que ese socio se duerma en los laureles y diga, oye, aquí ya me llegarán los temas y tal, y calma, y entonces pues también sus abogados dirán, oye, pues como el socio está relajado, pues nosotros nos relajamos, ¿no? Entonces yo creo que ese punto medio está muy bien. Eso sobre todo fue a raíz de la crisis del 2008-2009, ¿no? Que eso hizo el reshaping, ¿no? Y la reconsideración de muchas firmas, ¿no? En cuanto a... Pero bueno, también es verdad que yo veo mucha diferencia entre... o sea, el concepto de socio al final es como el mundo de la empresa, ¿no? Y eso yo diría que muchos socios, muchas firmas no lo tienen presente, que al final son empresarios, ¿no? Si eres socio capitalista, pues eres empresario. Por que tienes que generar negocio, con lo cual al final... Exacto, es decir, pero eso muchas veces hay que decírselo, ¿no? A muchos socios, decir, bueno, claro que hay riesgos, es decir, que es que en gran parte, sobre todo en firmas medianas, que esto es así por la propia estructura de las firmas medianas, que no tienen una marca potente que atraiga trabajo, ¿no? O que atraiga cliente por sí solo, pues al final pues, tus ingresos van a depender muy mucho de lo que tú seas capaz de generar, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque al final el cómo tú diseñes ese modelo retributivo de tus socios, pues va a influir en todo lo demás. Yo creo que sí, que va a influir también en la cultura de ese despacho.